estás más despierto que yo. Nada, qué gusto saludarte, como siempre, estar contigo, estar platicando, estar co-creando cosas juntos en este Blue Awakening, y obviamente es saber que muchas veces cuando uno empieza caminar, si algo tenemos en común todos los papás, es el momento del diagnóstico. Eso es algo que es inevitable, es una forma en la que, desde mi perspectiva, es lo que más me ha conectado con muchos seres que estamos en el mismo andar, y es cuando te das cuenta que cada quien lo puede vivir de una manera distinta, de una manera única, obviamente, porque cada ser es distinto, pero no sé si estés de acuerdo, pero siempre hay como que esa conexión con los demás en el momento en que te dicen que tu ser amado, uno de tus seres amados o tus seres amados están con algún diagnóstico, ¿no? Rápidamente, yo te puedo compartir que el día que diagnosticaron a Luca, que es el hijo mayor, lo recuerdo perfectamente porque nosotros ya veníamos con una serie de situaciones y circunstancias que nos habían puesto ya en alerta, ¿no? Ya habían esos banderas rojas de que algo no estaba fluyendo de la manera correcta. Nosotros ya habíamos tenido previamente en la ciudad de Miami, donde vivimos y donde nacieron los hijos, retraso en el habla de parte de Luca, ¿no? Mucha gente nos decía que era porque los papás hablaban un idioma y estábamos en un país donde se habla otro idioma, y obviamente al principio pues uno escucha demasiado, pero al final de esa primera intervención, que fue muy importante, obviamente, de que fue el tema de que había un retraso en el lenguaje, fue como una cosa fue llevando a la otra, y obviamente Carla, la esposa, ella también como mamá obviamente percibía cosas que tal vez yo en ese momento no percibía, y teníamos esa inquietud de que algo podía estar, ¿no? No importa cómo llegas a tal momento, porque al final, por ejemplo, acá en Estados Unidos está lo que le llaman la intervención temprana, que para mí es muy buena herramienta, porque obviamente te empiezas a adentrar en todo esto, en que algo está por suceder, pero al final pues la noticia es lo más fuerte, ¿no? Obviamente, y algún día comentaremos la parte de Carla, pero en este caso, en la parte del papá, a mí me sucedió que cuando llegué yo venía llegando de trabajar, venía ya había una serie de cuestiones profesionales, personales, que no estaban cuadrando bien en mi día a día. Era demasiada información también que estábamos recibiendo por parte del centro regional en California. Ya vivíamos en California en ese momento, y de repente fue como que todo se juntó en un día, y recuerdo bien que vi llegando a Carla con los niños en el carro, y Carla se soltó llorando, ¿no? Y empezó a llorar, a llorar. Y yo en el teléfono venía platicando con el que en ese momento era mi jefe laboralmente, y me acuerdo que él estaba frustrado por una situación laboral, y por otro lado tenías la parte emocional de tu pareja, de tu hijo, y me acuerdo que simplemente pues colgué la llamada y volteé y abracé a Carla, y obviamente trataba de calmarla, pero obviamente por otro lado también Lucas se quedaba viendo, ¿no?
Y a mí me hizo recordar mucho, te he compartido a ti, María, de que me hizo recordar mucho a mí cuando me diagnosticaron con diabetes mellitus 1, porque en ese momento cuando yo estaba abrazando a Carla, tuve un flashback al momento en el que me estaban llevando a mí por vez primera al hospital para internarme por la diabetes. Yo llegué en pie al hospital y nunca hubo, afortunadamente, ni han habido ninguna complicación. Pero fue muy curioso porque haz de cuenta que fue como un flashback, así como un slow motion, de que recordaba estar afuera de casa de mis papás y estaba viendo a mi mamá cómo la abrazaba a la vecina, mi mamá lloraba y yo desde dentro del carro decía, bueno, ¿qué está pasando? Entonces, en ese momento sentí como que Luca estaba pasando por lo mismo, ¿no? Entonces, como que en ese momento mi decisión fue decirle a Carla, vamos a salir de esta, no te preocupes, si él decidió elegirnos es por algo y no va a pasar nada. Y desde ese momento yo dije, no puedo etiquetar a mi hijo con un diagnóstico porque durante muchos años, a través de un campamento para niños con diabetes, fue lo que más intentamos, el grupo multidisciplinario que trabajábamos, de siempre fortalecer esta parte de que no es una enfermedad, es un padecimiento, y así como el que padece diabetes padece de la vista, el que padece de peso, el que padece de cualquier situación, que es simple y sencillamente son condiciones que nos hacen distintos, ¿no? Entonces, en ese momento yo recuerdo que sí fui el fuerte, no lloré, llegó su momento en el que pude yo llorar, obviamente. Por ese momento como que dices, bueno, yo, papá, voy a tomar el papel de ser el fuerte, distraer a los hijos, que Carla se calmara y ahí vamos, ¿no? Y obviamente empezar a sobrellevar las cosas. Fue muy determinante también que yo en ese momento no estaba como muy feliz en el trabajo. Entonces como que dije, bueno, esta es una oportunidad también para estar cerca de ellos. Recordé mucho a una maestra que tienes el gusto de saber de ella también, de Meg, que me acordé mucho de cuando nos decía en una plática, ¿no? De que cuando ibas a tener un bebé, que lo tenías que planear también, que tenías que, como papá, y como mamá, obviamente, tener perfectamente planeado que 9 meses, o sea, el tiempo de gestación, de estar los papás unidos en ese recibir, ¿no? al bebé. Y a su vez que te tenías que dar ese permiso de estar después, cuando ya había nacido el bebé, durante X número de meses, para que fuera bien importante que el bebé percibiera a ambas partes, ¿no? Papá, mamá, 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 papá, papá, como quiera que sea la pareja, ¿no? Y recordé esa plática, y entonces dije, es momento de estar más de cerca con Carla, apoyarla, apoyar a Luca. Empezaron obviamente sin número de terapias, de cosas que nos sugerían por hacer. Al principio, pues uno simplemente teníamos 2 opciones: o recibir todas esas terapias con los brazos abiertos y agradecidos, o no hacerlo. Pero no había como muchas opciones en ese momento, porque es cuando apenas uno está empezando a entender todo esto, ¿no? Y Luca fue diagnosticado con autismo severo. Ese fue el diagnóstico oficial que nos dieron. Y fue muy interesante porque pues ahí empezó nuestro despertar, ¿no? Nuestro aprendizaje, el que empiezas a ver que todo lo que ya en mi caso había vivido en carne propia con la diabetes, pues ahora era volverlo a vivir de otra forma, entender en mucho también a mis papás, ¿no? Porque yo siempre tenía como ese gusano de, bueno, y pues qué sentían, qué sintieron, cuando empiezas a investigar de que si fue falta de amor, que si fue falta de no sé qué, y de repente dices, ¿cómo ahora estoy yo en esta situación, no? Y fue muy interesante vivirlo,
y empezar como a tomar decisiones muy, muy estrictas de esto sí quiero hacer, esto no. Y al año y medio, par de años, cuando ya estás como empezando a respirar, que ya todo está así como encaminado, ya te acostumbraste a las terapeutas en casa, al grupo multidisciplinario, al servicio de comportamiento, de lenguaje, etcétera, etcétera, de repente nos diagnostican a Mateo también, ¿no? O sea, ahí fue como, espérame, ya me estaba parando, siempre yo he sido un fanático de la lucha libre, y haz de cuenta que me sentí así como el enmascarado que ya habías logrado treparse en la tercera cuerda y estar así de que ya lo logramos y de repente pues lona, ¿no? De nuevo vas para atrás, ¿no? Pero obviamente pues como todo, ¿no? Como un segundo hijo que de hecho a mí me da risa, ¿no? De que como con el primer bebé todo el mundo es súper cuidadoso y haces así todo al pie de la letra, ya con el segundo te lo pasan casi aventándote porque pues ya sabes que no se te va a resbalar la regadera, ya sabes que no va a pasar un lloriqueo porque la leche no está a temperatura, etcétera, ¿no? Pero lo de Mateo simplemente acabó de darnos ese despertar y de darnos cuenta que en ese momento por lo menos lo que a mí me funcionó y que es lo que hoy quiero compartir es de que a mí me funcionó mucho el estar cerca de la familia, en amar más que nunca a mi familia, a los hijos, más que nunca darles ese apoyo y hacerlos sentir de que ellos no se tenían que adaptar a nuestro mundo, sino nosotros como papás nos teníamos que adaptar al de ellos y defenderlos a capa y espada como héroes que somos y como super guerreros y superhéroes que son ellos para que esa armonía se pudiera llevar a cabo, ¿no? Y también fue curioso porque yo leía muchas estadísticas, porque ya sabes, te empiezas a informar y empiezas a leer y empiezas a preguntar. Coincidió que había gente cercana con una situación similar a la nuestra, entonces como que eso también ayudó, pero también de repente dije, y yo no voy a hacer estadística de que porque las parejas en automático se divorcian, ¿no? Dije, si se divorcian, pues cada quien, pero eso no está en mi plan, ¿no? O sea, eso no está en mi plan, por lo menos no quiero ser parte de esa estadística porque creo que antes hay 100 cosas que podemos hacer distintas para que esto logre, ¿no? Y siempre hemos caminado con esa bandera de que el amor lo cura todo, ¿no? Y ahí es donde creo que hemos logrado esa armonía como pareja, como familia, y ver que obviamente que los avances de Luca, hay gente que no nos cree que tiene autismo, ¿no? Y lo mismo con Mateo, pero al final, repito, o sea, no necesita tener una condición para que pueda seguir brillando en este mundo, ¿no? O sea, eso con o sin condición, ellos de todas formas hubiesen recibido lo mismo, ¿no? Eso me queda claro. Y hoy, cuando se puede, como con este proyecto, pues es tratar de acercarnos a otros papás para decirles pues, que no están solos, que no van a ser los únicos, que de repente uno puede sentirse muy solo, pero que si voltea más cerca de lo que se imagina, hay alguien en una circunstancia similar y que te puede ayudar y brindar y tirar de la mano, ¿no? Y pues bueno, creo que así a grosso modo es lo que a mí me hizo pasar todo esto, pero pues obviamente cada día te acuerdas de cosas, cada día ves avances y de repente es cuando dices, hijo, me acuerdo cuando esto no lo hacía. Uno hasta que no esté en este mundo no entiende lo de que de repente
puede llegar tu hijo y decirte 2 palabras cuando todavía no hablan, y es así como de, dejas de hacer lo que estás haciendo porque se acaba de decir 2 palabras, ¿no? Aprendes, eso me acuerdo platicando un día contigo, de que aprendes a vivir con una, como campo magnético, así como La Mujer Invisible, donde llegas a un restaurante, un lugar, y te desconectas de que si tu hijo está gritando, llorando, riendo, carcajadas, a lo más fuerte, y te deja de importar cosas que pues, o sea, él tiene la misma libertad de estar gritando como usted, señor, tiene la misma libertad de traer esa cara de jetón volteándome a ver, ¿no? Digo, o sea, punto, ¿no? Y pues bueno, pues es parte de la empatía, es parte de estar aquí, ¿no? Con ellos. ¿Cómo ves? Pues la verdad que te escucho y me emociona un montón porque, bueno, pues, intentaré también hablar bueno, intentando hablar, ¿no? Porque me emociona por muchas cosas, me emociona por mi propia historia, me emociona por lo que dices, ¿no? Cuando te dan el diagnóstico es un antes y un después en la vida, es un cambio, creo que eso nos une, estamos en contacto con muchos padres, yo desde hace años estoy en conexión con muchos padres, ¿no? Y hay algo que inmediatamente te une, porque es un entendimiento que una persona que no lo ha vivido no lo sabe. Y es verdad que es este antes y después, ¿no? de ese diagnóstico. Yo creo que también un poco lo que pasa en general con el autismo es que no suele ser, yo siempre lo decía, ¿no? Hay casos y casos, pero sí que es verdad que, por ejemplo, un síndrome de Down al nacer, pues dices, ostras, es el momento donde a lo mejor tienes que aceptar que tu hijo es diferente, ¿no? Pero con el autismo suele venir después. En la mayoría de los casos el diagnóstico viene de 2 años o en otro momento, ¿no? Entonces, como aceptarlo en ese momento, creo que tiene una dureza diferente, no lo sé, porque más duro también depende de cómo se viva, ¿no? Pero está claro que con cualquier diagnóstico de una enfermedad o de un padecimiento, un trastorno, como lo queramos llamar, es un antes y un después, ¿no? En mi caso fue una situación muy complicada que ya venía también un poco a nivel personal lo que dices tú, ¿no? O sea, en qué punto de mi vida no está pasando esto, ¿no? Y yo me había separado estaba viviendo en otro país también, como dices, entonces también entiendo lo del idioma, ¿no? Pero Víctor sí empezó a hablar, de hecho, hasta los 18 meses, él decía muchas palabras tanto en inglés como en español, las imitaba, llamaba a su padre por su nombre, señalaba la luna, hacía un montón de cosas, hazme el león, hazme el perro, le encantaba que le hicieran fotos, y entonces a los 18 meses, por una situación un poco también complicada, tuve que vivir sola con él en otro país. Además era muy complicado, tampoco ni siquiera podía venirme. Entonces me armé ahí de fuerza y valor, ¿no? para sostener esa situación, y la verdad que lo estaba haciendo bastante bien. Y entonces yo recuerdo, Víctor, antes, claro, de que me dijeran que le pasaba algo, sí que, no, porque fue como de los 18 meses hasta los 2 años y 3 meses más o menos, que fue cuando me dijeron que le pasaba algo. Sí que veía que era como si le borrara la memoria, ¿no? Recuerdo que iba a una guardería allí, en Malta, donde estaba, y entonces decía Dios con la mano en ese entonces, ¿no? Pero era como que un día lo decía, otro no, otro sí, lo dejaba de hacer. Recuerdo el último beso que me dio perfectamente, que hacía ¡mua! Y me dio un beso teniendo hacía ese ruido, ¿no? Y de repente empezaba como a poner la boca, pero ya no. Pero claro, yo en ese momento no pensé que le pasara nada. O sea, no, ahora cuando lo ves con perspectiva, sí dices, ostras, lo de gritar, aletear, ¿no? Cuando iba de paseo con él, lo de llevarla a los columpios y en vez de columpiarse era como que arrastraba la cabeza o daba vueltas corriendo, pero no, yo no había juntado las piezas, ¿no? Porque aparte es como no había sido madre antes, no tenía niños alrededor. Y justo a mí me llegó un poco la noticia en un momento bastante... yo me iba de vacaciones a España con mis padres, iba a llevar a Víctor, y mi plan era dejarle unos 15 días y yo volverme a ordenar trabajo que me estaba saliendo como para poder tener una estabilidad yo sola allí, que ya era bastante complicado, pero bueno, más o menos lo estaba consiguiendo.
Y el día estaba haciendo la maleta y me llamó la chica de la guardería de Víctor y me dijo, a tu hijo le pasa algo, no somos quienes para decirte qué, pero bueno, no, tenía que estar hablando cuando más a esta edad, y no lo está haciendo. Entonces a mí me vino, recuerdo ese momento haciendo la maleta y me vino esa palabra autismo, ¿no? También porque tenía una amiga cercana a la que le había pasado un año antes. Y fue volar con él en el avión y aterrizar con mis padres y fue como que en ese momento se agudizara todo, no sé cómo decirlo, si el avión, si la noticia, si qué, pero fue como si Víctor se ausentara más. Antes de, como estábamos de vacaciones en un lugar de playa, fui yo a internet, entonces empecé a mirar, ¿no? Puse autismo y directamente vi mirar de lado, bueno, todos los síntomas que yo estaba viendo, digo, ostras, tiene autismo. Ahí evidentemente me eché a llorar, ya se lo conté a mis padres, y me dijeron, tranquila, ya le llevaremos al médico y veremos qué es lo que nos dice, ¿no? Entonces yo me volví sola, yo ya les dije a mis padres, digo, mira, yo estoy segura de que al niño le pasa esto, entonces yo voy a volver a Malta, pero a vender mi coche, a dejar mi trabajo, a hacer todo lo que tengo que hacer para volverme aquí con vosotros, ¿no? Que es lo que tenía que hacer, no había otro. Y eso hice, estuve en Malta un tiempo arreglando todo y mientras mis padres les llevaban aquí a un neurólogo y le dijeron, hay que hacer un diagnóstico oficial, pero tiene todos los síntomas de un problema grave y apuntando al autismo. Y la verdad que yo cuando volví aquí me vi en casa de mis padres otra vez, ¿no? Como sin coche, sin casa, sin trabajo y con el niño que lo único que hacía era correr y gritar. Me emocionó con esto, pero estuve una semana, yo creo que solo lloraba, no hacía otra cosa, no podía parar. Y que fue como, para mí fue el momento también de decir, si esto me está pasando tiene que tener un sentido, ¿no? Y fue el momento que dije, esto tiene un sentido, porque hasta ese momento también de alguna manera seguía buscando el sentido de la vida, ¿no? Claro. Entonces decidí que como lo único que sabía hacer y lo único que tenía en ese momento era mi cámara y yo había estudiado cine y trabajado de esto, dije, tengo que hacer un documental de lo que está pasando. Y fue como lo que me dio fuerza en ese momento para afrontar la situación que venía. Y ¿quieres hablar un poco? Y ahí sigo. Porque bueno, sí, es muy duro, ¿no? O sea, por eso yo cuando también los papás me cuentan ahora, ¿no? Y padres que están empezando ahora que me llaman con el diagnóstico, ¿no? Y de repente tienen toda la fuerza y una apertura, ¿no? A tratarlo desde un lugar más abierto que yo lo pude tratar en ese momento, porque ahora hay papás que me contactan, ¿no? Me viene Santi a la cabeza y su mujer, ¿no? Que están más recientes con el tema y la apertura, ¿no? Que tienen de decir, vale, están constelaciones, están la parte de la dieta, es como todo lo que yo llegué en años, ¿no? Hay una apertura y entonces es tan importante lo que dices tú, cómo yo afronto esto que es inevitable, ¿no? En el momento que está sucediendo, pero hay tantas maneras diferentes de afrontar, y eso sí lo veo con los padres, ¿no? De amarlo, de buscar respuestas, de aceptarlo, de hacer nada, ¿no? Hay muchas maneras. Y bueno, con perspectiva yo creo que eso, que la primera es amarlo, sea como sea, y ver que detrás del diagnóstico sigue estando tu hijo, ¿no? Y que siempre el apoyo familiar, aunque no haya una comprensión total de otras personas alrededor, ¿no? Porque esto también es muy común, ¿no? De repente los abuelos, los tíos, los hermanos, o sea, no están viviendo lo que tú estás viviendo, ¿no? Y hay que apoyarse también en esto como de la manera que es, ¿no? Entonces sí. También es un momento de rotura interna importante, pero también es donde se saca esa fortaleza para abrazarlo todo, ¿no? Y yo creo que ahora con perspectiva, ¿no? Nosotros lo sabemos, que ellos vienen a realmente hacer esta transformación interna de uno, de la familia, por supuesto, y del mundo, ¿no? Porque al final es como respetar, bueno, las almas que son, ¿no? Porque ahí ya nosotros tenemos una perspectiva más amplia y que en toda esa rotura, por decirlo así, ¿no? de lo que mueve, hay muchísima luz también, ¿no? Y yo creo que también esta comunidad, ¿no? de Flow Awakening, dentro de que abarca muchas cosas, es
el sostén de dar una perspectiva de la experiencia, ¿no? que papás como tú y yo podemos tener a estas alturas. Claro, sí, porque ahorita que mencionabas la parte de la familia, de los familiares cercanos, sí es algo como que también lo vivimos nosotros. Es que también muchas veces la familia o los amigos no saben cómo acercarse a ti, ¿no? Porque de repente como que en el mundo hemos estado durante muchos años como con una muy mala visión acerca de un padecimiento, como que pareciera que el que tengas un padecimiento significara que pues tengo que respetar, me quedo fuera del cuadro y no me meto, ¿no? Y cuando muchas veces uno como papá o como mamá o como familiar, hermano, hermana, sobrino, sobrina, estás buscando a gritos que alguien se pueda voltear y hacerte así, ¿no? Eso es algo como que yo siempre lo he dicho. Mi mamá me decía hace no mucho, ¿no? Que ella estaba feliz de ver esto de Blue Awakening, porque me decía, yo que hubiera querido que cuando te diagnosticaron a ti con diabetes, hubiera así de la nada un grupo de papás jóvenes donde, oiga señora, todo va a estar bien, ¿no? Y mi mamá tiene muy presente, por ejemplo, cuando conocimos un grupo de papás ya más adelante, casi un año después, que tenían el mismo, bueno, no el mismo, pero la misma condición sus hijos que la que yo tenía, y fue como pues, su primera así como de, y para mí igual, ¿no? Cuando yo me fui por primera vez a un campamento de niños con diabetes acá en Estados Unidos, fue como, ah, caray, no soy el único, ¿no? Porque también llegó un momento que dices, ah, pues yo soy el único, ¿no? No. Y y ahorita que mencioné esto de los familiares, perdón, sí, o sea, al final esto es un trabajo en equipo, no todos le van a entrar, no todos van a querer estar presentes. Y también ahí también uno tiene que aprender como papá o como mamá que pues también no es lo mismo que los vean media hora a los hijos, ¿no? Y que digan, oye, yo lo veo perfecto. Eso al principio me hacía así, ¿no? Sí, a mí también. Y digo, bueno, lo ves, sí, porque lo estás viendo 30 minutos. Te invito a un sleepover en mi casa para que veas lo que es estar 24 horas, ¿no? Y ahora no se diga con... A mí, perdona que te corte, pero también me volvió un poco loca, ¿no? Parte de la familia, a lo mejor de la otra parte, ¿no? Que es como le has visto, ¿no? Y me decían, cada niño va a su ritmo, y yo decía, pero que te pida una galleta a un niño de 3 años, que no era, ¿sabes? Era como, no saben lo que hay, ¿no? La dificultad del día a día es increíble. Y ahí es lo importante y lo más esencial de todo, que cada niño, mismo padecimiento, pero cada niño es un mundo. Como somos todos los seres humanos, somos totalmente distintos, ¿no? Y eso no va a cambiar, o sea, tendrás como que el mismo padecimiento, pero la misma condición, pero al final o sea, mis hijos reaccionan totalmente distintos, son polos opuestos. Y eso no quiere decir que uno tenga autismo +1 y el otro autismo 0, ¿no? O sea, es autismo, ¿no? Y cada caso es distinto y cada caso es bien diferente. Y también ahorita que mencionabas que alegría que ahora haya más apertura también, porque como bien dices, ¿no? Ya es muchos papás como que ya lo ven con otros ojos, y eso es bien importante. Eso es parte de la labor de Blue Awakening, ¿no? Como lo hemos platicado tú y yo, ¿qué queremos? Que sea como un lugar de respiración para los papás, de que se puedan meter y decir, a ver, ¿qué hay aquí? Y saber que pueden encontrar recomendaciones a punto para diferentes situaciones. Cada quien sabrá que hay herramientas y sabrá cómo utilizarlas o cuáles sí o cuáles no, ¿no? También en el sentido desde otro color, ¿no? Porque una de las cosas que a mí también me golpeaba en la cabeza, como hace ahora a veces visto, era el que dentro de
yo lo que me encontré un poco a nivel de médicos y a nivel de eso, de como lo has llamado, el centro base se llamaba aquí, ¿no? Como esa atención temprana, era que era esto, o sea, la solución, por decirlo así, es una hora de atención temprana, las respuestas eran: es normal lo que le pasa a tu hijo porque sucede con una regresión a esta edad, pero no sabemos por qué, aunque haya esto esté implicado, y esto tampoco tiene cura, ¿no? Es para toda la vida, ¿no? Y entonces, claro, esas respuestas en un momento es como, pero, o sea, a mi hijo le pasa algo que nadie sabe lo que es, que no tiene cura, que de repente, o sea, solo que se golpea la mañana, como quien dice, y lo único que puedo hacer es obligarle a jugar con juguetes de esta manera mecánica. A mí eso me rompía la cabeza, ¿no? Entonces el ver que pues ir encontrando por el camino, ¿no? Pues desde las flores de Bach, ¿no? Con desde, no sé, bueno, ahora mismo millones de cosas, ahora mismo es un abanico súper repleto de recursos a todos los niveles, ¿no? Pero en ese momento era como yo misma chocarme con paredes una y otra vez, ¿no? Buscar respuestas y, bueno, luego iban apareciendo, ¿no? Pero me refiero que normalmente el protocolo normal de diagnóstico al final tiene unas respuestas muy, muy limitadas para lo que hay detrás, ¿no? Y eso lo sabemos muchísimos padres del mundo, porque esto es lo que pasa, ¿no? Que ahora mismo la cantidad de familias en todo el mundo va en aumento, ¿no? Igual que The Blue Awakening está viendo como otros colectivos que también se están abriendo en otros lugares de una manera o de otra, pero también diciendo: aquí hay una voz que es importante, que es la de los padres, ¿no? Y no a veces, como hablan también, ¿no? De padres desesperados que buscan, no, padres, que son personas que tienen sus carreras, que tienen su cosa bien puesta, ¿no? Y que ven una realidad que no se puede negar, ¿no? También a muchos niveles. Entonces, totalmente. Sobre todo yo creo que la red de padres ahora es fundamental para más allá y la tecnología nos lo permite, que eso es una gran bendición, ¿no? Obviamente yo te estoy hablando de que esto iniciamos este despertar hace 5 años, casi 6, y afortunadamente pues ya te puedes meter a un buscador y ponías autismo y te salía, ¿no? Pero de repente yo me pongo a pensar qué hubiera pasado si esto nos pasa hace 15, 20 años, ¿no? No sé, digo, también que pienso que el que ahorita esté sucediendo te da también esa gran ventaja, ¿no? Que que es la tecnología, ¿no? Hace poco platicaba yo con Carla de encierro por el COVID. Imagínate que esto nos pasa hace 30 años. No, bueno, quién sabe cómo hubiéramos reaccionado, ¿no? O sea, de que sobrevives, pero de hecho me encantó porque hace poco estaban corrigiendo un comercial porque decían que necesitabas distanciamiento social y en el comercial corrigen y sacaron una versión 2 de ese mismo comercial donde decían: error, no hay un distanciamiento social porque estamos más conectados que nunca, ¿no? Lo que hay es un distanciamiento físico para evitar el contagio, ¿no? Y sí. Por otro lado, sobre esto, se me está acabando la batería, me queda muy poquita, pero esto me gusta mucho esta parte, aunque sea un poco cambiando del tema, pero lo del el distanciamiento físico, lo que está provocando es que cada uno respete el espacio vital del otro, ¿no? Y a nivel del aura, de la energía, es como, claro, ¿qué tengo yo aquí? ¿No? Entonces, ¿qué tengo en mi paquete de información? ¿Qué tengo en mi ser? ¿No? Entonces cada uno se tiene que hacer cargo de lo suyo y es súper interesante, ¿no? El ser conscientes de la energía de uno y de la del otro, el respeto, ¿no? No sé, se está dando, bueno, tiene muchas cosas positivas también. Pues así es. Oye, pero pues digo, creo que esta conversación va a ser muy útil para muchos papás. También que sepan más de ti, de mí, de por qué estamos en esta aventura juntos. Y como siempre, mi admiración, mi respeto para ti. Eres una de las heroínas sin capa, como hay tantas mamás, y que al final siempre, ¿no? Aplaudirles todo lo que hacen, porque siempre se lo digo a Carla, al final la mamá lo percibe totalmente distinto a como lo puede percibir un papá. Y eso no significa que el papá no puede estar, porque conocemos casos, acabamos de entrevistar
a José Ignacio y te quitas el sombrero ante situaciones así de que dices, wow, ¿no? Pero al final esa percepción que es totalmente de la maternidad es algo que totalmente aplaudible a todas las mamás que están allá afuera y que seguramente al escucharte van a conectar más con nosotros y seguiremos pues teniendo este tipo de acercamientos para ellos, ¿no? Sí, y es que lo que dices es súper importante porque la verdad que con todo esto yo he tenido la suerte de conocer a familias, a padres también, pero es verdad, sobre todo a madres que admiro como mujeres, como madres. Y a veces yo digo, mira mi situación, ¿no? Pero no con 3 hijos, otra, o sea, que es como, no, sí. Virginia, o sea, hay mamás que le conecto con ellas desde el principio que igual, ¿no? Es total admiración lo que han hecho también con sus vidas, pese a la dificultad, ¿no? Y la fortaleza y todo el camino que yo, vamos, las aplaudo siempre, ¿no? Reinventarse, eso es el gran secreto y solamente tú puedes decidir si lo haces o no, nadie más, ¿no? Pero al final por amor por los hijos, es verdad, ¿eh? Porque Eso, como tú quieres darles lo mejor y solo les puedes dar desde tu ejemplo, desde tu presencia, pues es lo que la vida te ha puesto delante. ¿Querías una razón para vivir? Pues tómala. Ahí hay la que tienes. vivir. Come la vida. No sabías que pintabas aquí, pues mira, ya lo sabes. Pues muy bien, querida María, qué gusto vernos. Sí. Está ya entrada la madrugada en España. Sí. Así que ya hay que ir a descansar. Aquí todavía tenemos unas cuantas horas por disfrutar. ¿Ok? Pues un abrazo. Y estamos en comunicación. Abrazo. Chao. Beso, bye.